Levítico 4, vamos a ver Levítico 4, resumido, por supuesto, está el capítulo. Vamos a ir viendo, van a salir algunas cosas, ¿no es cierto?, que vio mi hermana ayer, van a salir hoy día también, pero no sirve para de pasar. Habla de la ofrenda por el pecado. Cristo hecho pecado por nosotros. Dice, no había ofrenda por el pecado abiertamente. O sea, abiertamente no había una ofrenda por el pecado deliberado, ¿ya? Cuando una persona cometía un pecado deliberadamente, no había una ofrenda para ese pecado, ¿ya? Esto está en números 15, 30, 31. Dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Ya? Pero, hermano, había provisión para los pecados de ignorancia. O sea, cuando yo cometía un pecado por ignorancia, ¿no es cierto? Para eso sí que había una provisión. ¿Ya? Nótese que la sangre tenía que rociarse delante del velo. El versículo 6 nos dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y aplicará, dice, a los cuernos del altar. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué nos muestra esto? La seriedad del pecado. En los versículos 3 y 12 nos dice, si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. Tenemos las instrucciones cuando los pecados del sacerdote, de los pecados del sacerdote, ¿no es cierto? En los versículos 13 y 21 aparecen las instrucciones para los pecados de toda la congregación. Notemos, hermano, que exigía por ambos el mismo sacrificio. Los pecados de un sacerdote, siendo un ungido de Dios, eran iguales a los de la nación entera. En el versículo del 22 al 26 tenemos las regulaciones para los gobernantes y en el versículo 27, 35 las regulaciones por el pueblo común. La ofrenda entonces dependía del estatus social que tenía el que iba a ofrendar y responsabilidad de quien quebrantaba la ley de Dios. No era lo mismo que fuese una persona común del pueblo a que fuese un gobernante o que fuese una persona, una autoridad. ¿Se da cuenta? Era diferente la ofrenda que tenía que llevar ante el altar del Señor. Si quebrantaba la ley, tenía que llegar con lo que el Señor había dispuesto que tenía que ir. Nótese que el sacrificio no se quemaba en el altar de bronce, se llevaba fuera del campamento, se hacía el holocausto, ¿ya? Y se quemaba en un lugar limpio. Esto nos recuerda Hebreos 13, 11 al 13.
Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Pero nótese el 12, el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, hermano, fuera del campamento. Llevemos su vituperio. Cristo no murió en el campamento, murió fuera del campamento, lo llevaron al monte a crucificarlo, ahí murió, no murió en el campamento, no murió en el pueblo, ¿ya? Y del hecho de que Cristo fue crucificado fuera del campamento, rechazado por la nación que vino a salvar, fue rechazado por la nación que él vino a salvar. El paralelo del Nuevo Testamento con la ofrenda por el pecado está, hermano, en 2 Corintios 5:21. ¿Ya? Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se da cuenta que nos va mostrando a Cristo en cada párrafo, en cada versículo, en cada capítulo de cada libro que nos muestra de la Biblia, donde se nos dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Véase también Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia por cuya herida fuisteis sanados? Entonces, es maravilloso, hermanos, ver que incluso el ofrendante más pobre podía ofrendar por el pecado. Porque en el versículo 5:7 se nos dice que Dios aceptaba tórtolas, palominos, y este, hermano, fue el sacrificio que trajeron José y María, tórtolas y palominos. En Lucas 2:24 sale, ¿no es cierto? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué nos mostraba esto? La pobreza económica, ¿no es cierto?, de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Él no nació en una cuna de oro y no tenía bienes, ¿no es cierto? Era una familia humilde. Pero él, ¿no es cierto?, se hizo pecado para salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Esto es bien resumido este capítulo, para que no va a ser así el 6, ¿ya? El 6 va a ser más largo, porque el 6 nos va a mostrar todo, todo de lo que se trata el libro de ah, Levítico. libro de Levítico. ¿Ves que es el Alzheimer? Entonces, aquí nos va mostrando, ¿no es cierto?, que cada ofrenda que se hace, que se hizo, porque ahora no hacemos ofrendas de sangre, ¿no es cierto? Cada ofrenda que se hacía nos iba mostrando el camino a Cristo. Todo sacrificio nos estaba mostrando el sacrificio perfecto que tenía que hacer Cristo en la cruz para salvarnos a nosotros del pecado. Y aquí nos va mostrando, ¿no es cierto?, en cada, por ejemplo, el número 15, 30 al 31. Más la persona que hiciere algo con soberbia, dice, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová.
y menospreció sus mandamientos enteramente, será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Pero había provisión para los pecados de ignorancia. Para las personas que pecaban por ignorancia había una provisión, pero no para el que lo hacía intencionalmente, sabiendo que era pecado. Pero el sacerdote tenía que efectuar, ¿no es cierto?, otro tipo de ceremonia, ¿no es cierto? La sangre tenía que rociarla, no en el lugar que lo hacía siempre, sino que delante del velo, ¿ya? Dice que mojará el dedo en la sangre y rociará de aquellas sangres 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y también debía aplicarla en los cuernos del altar del incienso, ¿ya?, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué nos muestra esto, hermano? La seriedad del pecado. Nos muestra la seriedad del pecado. En los versículos 3, 12, dice que si fuere una cabra la que se ofrenda, se ofrecerá delante de Jehová. Y están las instrucciones, ¿no es cierto?, en cuanto a los pecados del sacerdote. En los versículos 13, 21 aparecen las instrucciones por los pecados de toda la congregación. Y nótese, hermanos, que se exigía por ambos el mismo sacrificio. Los pecados de un sacerdote, siendo un ungido de Dios, era igual a los de la nación entera. En los versículos 22 y 26 tenemos la regulación para los gobernantes. Y en los versículos 27 al 35, la regulación por el pueblo común, ¿ya? La ofrenda entonces dependía del estatus y la responsabilidad de quien quebrantaba la ley de Dios. Porque no le podía exigir lo mismo, ¿no es cierto?, al que tenía un estatus más alto, con mayores recursos, ¿no es cierto?, que a un obrero común y corriente que no tenía un vacuno, ni una cabra, ni una oveja para ofrendar, ¿no es cierto? Habría sido injusto. La regulación por el pueblo común. La ofrenda entonces dependía del estatus, responsabilidad de quien quebrantaba la ley de Dios. Nótese que el sacrificio se quemaba en el altar de bronce. No, se llevaba fuera del campamento y se quemaba en un lugar limpio. Esto nos recuerda, le repito, en Hebreo 13, 11, 13, ya, del Nuevo Testamento. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Por qué? Más tarde, ¿qué es lo que pasó con Jesús? Jesús, para santificar al pueblo, ¿no es cierto?, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. A él lo sacaron de la ciudad, lo llevaron al monte, ¿no es cierto?, al monte Calvario, ¿no es cierto?, para sacrificarlo, ¿ya? Lo sacaron de la puerta. Entonces nos pide, ¿no es cierto?, salgamos pues nosotros fuera del campamento, llevemos nuestra oración y nuestros vituperios al Señor. Fuera del campamento, no nos quedemos entre cuatro paredes, salgamos a entregar su palabra. Y del hecho de que Cristo fue crucificado fuera del campamento, rechazado por la nación que vino a salvar, hermano. ¿Se da cuenta? El paralelo del Nuevo Testamento con la ofrenda por el pecado está en 2 Corintios 5:21.
dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, porque murió en la cruz, una muerte que era para los criminales más grandes que existían en esos tiempos. Para nosotros, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ya? Donde se nos dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros, véase también Primera de Pedro 2:24. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados, tuvimos oportunidad de ser salvos por gracia, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Fuimos el olivo injertado, ¿no es cierto? Entonces, este es un sacrificio, pero que no lo podemos olvidar, no podemos, aunque queramos. Sabemos que estamos vivos y que tenemos la posibilidad de tener una vida eterna gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es maravilloso. Fíjese que es tan maravilloso que hasta los más pobres podían ofrendar por sus pecados. El versículo 5-7 nos dice que Dios aceptaba tórtolas o palominos. Y este fue el humilde sacrificio que trajeron José y María en Lucas 2:24. Y para hacer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, mostrando la pobreza material de la familia de Cristo. No era una familia poderosa económicamente, era una familia humilde, una familia de trabajadores. El padre era un carpintero, Cristo trabajó como un carpintero. Cuando vemos esa figura de un Cristo flacuchento colgado en una cruz, ¿ah? Con pelo rubio, con barba, y sabemos nosotros a través de la palabra de que Cristo no era así, porque Cristo era un hombre fuerte, trabajó como carpintero con su padre terrenal José, y en ese tiempo no se usaba barba, se usaba una barba de un par de días, no se usaba el pelo largo. Entonces vamos comparando lo que dice la palabra con lo que nos muestran algunas figuras, ¿no es cierto?, o gráficos, y vemos que no es la realidad. Imagínense que cuando fue entregado el Señor, ¿no es cierto?, este hombre tuvo que darle un beso para que lo distinguieran del resto de los judíos que estaban ahí. ¿Significa que era diferente o no lo podían distinguir dentro de los que estaban ahí? Porque le dijo, al que yo bese, ese es. Y esa fue la señal para que supieran quién era Cristo, a quién buscaban. Entonces, nosotros vemos muchas figuras de un Cristo flacuchento colgando en una cruz. Cristo era un hombre fuerte. Si él trabajaba con su padre como carpintero, hasta que comenzó su ministerio, no era un debilucho. Y no era diferente al resto de los judíos, hermano. Hermano, este es el versículo, el capítulo, bien resumido. La ofrenda por el pecado y Cristo hecho pecado por nosotros. Lo escucho.